encaramos la presentación. Bien, sin ningún interés de complicarlos, confundirlos, molestarlos, mortificarlos, más allá de lo que alguno pueda creer, me gustaría. Hemos visto el concepto de capacidad. Ese concepto de capacidad, si tomamos el modelo de análisis a través de los componentes, hay 4 componentes, 2 tienen una impronta política muy importante. El primero, esto de las relaciones entre el ente estatal y lo no estatal, porque eso configura muchas veces es una relación política, es decir, el poder político que tienen los actores no estatales y la capacidad de captura o de cooptación del Estado. La legitimidad también tiene una naturaleza política, digamos, la apreciación de un organismo, digamos, por parte de la comunidad. Ahora, en muchos análisis de capacidad, esos factores no son tan importantes porque lo que se está analizando es algo, digamos, una capacidad tecnológicamente mucho más definida, y es decir, es una capacidad muy dependiente de las características del aparato burocrático, muy dependiente de toda esa maquinaria burocrática y cómo combina los distintos insumos para la producción de bienes y servicios. Entonces hay muchos estudios o trabajos o análisis que uno puede hacer que no, quizás pueden por un momento dejar de lado las indagaciones más de carácter político, ¿no? Para concentrarse en la materialidad productiva del Estado. Y en esos casos se puede aplicar un concepto que es el de capacidad operativa. ¿Qué es capacidad estatal? Pero fundada principalmente en las características productivas del aparato del Estado. O sea que no se ocupa de pensar otras cosas más macro, políticas, porque el foco está puesto en cuestiones muy operativas y muy productivas del aparato del Estado. Ya van a ver que cuando empiece a desarrollarlo se van a dar cuenta que es muy acotado. Es otra expresión, más, digamos, que no va en contra del otro, sino que parte de que, digamos, es como si fuera una fracción, un desprendimiento de la capacidad estatal, digamos, para analizar el comportamiento de una estructura estatal en ámbitos operativos muy precisos. Eso se llama capacidad operativa. Y fundamentalmente vincula es una capacidad asociada a productos, a la producción de bienes y servicios. Recuerden cuando habíamos hablado de la lógica del diseño ahí por la fase 4, recuerden los productos. Los productos son los bienes y servicios, es lo que hace día a día el gobierno. El gobierno que hace día a día, capacita personas, da créditos, controla, registra cuestiones, hace una campaña de sensibilización. Todo eso son bienes y servicios que produce en el día a día y que con la recurrencia de su producción espera que algo cambie al cabo de un tiempo, algo cambie en la realidad social, no sé, que se disminuya la desnutrición infantil, la mortalidad materna, aumente el rendimiento escolar, mejore el rendimiento productivo de los pequeños productores, etcétera, etcétera. Entonces, es una capacidad asociada a los bienes y servicios. ¿Y qué capacidad tengo para producir bienes y servicios? Y relaciona las dotaciones burocráticas, o sea, la cantidad de personas, las tecnologías, el dinero, no sé, el despliegue territorial, etcétera, etcétera, con los productos y bienes y servicios a producir, y lo hace a través de una fórmula operativa. Con todo esto voy a dar ejemplos, así que no, por el momento no se enojen conmigo, no me griten ni nada por el estilo.
¿Qué es esta fórmula operativa? Es una relación entre insumos y productos en un diseño productivo específico vinculado a las funciones críticas de una organización. Se puede establecer en un nivel microproductivo, o en un nivel de toda una organización, agregando todos esos, acumulando todas esas distintas manifestaciones a nivel micro. Un ejemplo, ahí está el ejemplo. La cantidad de pacientes que puede atender una médica por hora. Por ejemplo, 4 por hora a partir de criterios de calidad de servicio. Ahí se establece algo así como una fórmula operativa, en ese ejemplo tan sencillo y ramplón, que digo, bueno, pero hemos estado hablando de capacidad estatal, cooptación y todo, y ahora bajamos estrepitosamente a estos aspectos micro. Bueno, también aquí se debate la capacidad, digamos, del Estado y de las organizaciones concretas. Entonces, en esta fórmula operativa, ¿qué es lo que yo vinculo? Vinculo, en este caso, de manera muy sintética, un insumo, con perdón, digamos, del uso del término insumo, es decir, las horas mujer, horas hombre de médico, con, con un producto, consultas. Entonces, a través de esto de 4 consultas por hora, y bueno, es una fórmula operativa, es una fórmula que vincula, insisto, insumo y un producto. Y esto yo lo agrego a sacar un poco, bueno, qué capacidad operativa puede tener un municipio si un centro de salud de un municipio en un día, yo puedo calcularlo a partir de la cantidad de médicas que hay y la cantidad de horas que están atendiendo. Entonces, si hay 3 médicas que atienden 5 horas cada una, 3 por 5, 15 horas médicas, y atienden 4 pacientes por hora, en total, la capacidad operativa del municipio, ¿para qué? Para brindar consultas es de 60 por día. 60 por día. En este ejemplo, ramplón, sencillo, en donde la fórmula operativa está basada en un solo insumo, las horas médicas. Si uno dice, bueno, ¿cuál es la capacidad operativa que tiene el municipio? Tiene una capacidad para 60 consultas, dado cómo están definidas esas fórmulas operativas. Ahora, desde luego hicimos un ejemplo muy básico, podemos incorporar en la fórmula operativa otros insumos. Estamos hablando de, para atender esos 60 pacientes, necesito 3 médicas, 60 unidades medicinales, una persona de apoyo y una cantidad de gastos diarios de apertura y mantenimiento del centro de salud, ¿no? Entonces, todo esto, incluso puede ser incompleto, formaría parte de una fórmula productiva que desemboca en la producción de 60 consultas diarias. Ahora, ¿qué pasa si tengo que cambiar, o sea, tengo que incrementar la capacidad? ¿Cómo incremento la capacidad de ese centro de salud? Puedo modificar los términos de la fórmula. Por ejemplo, en lugar de que atiendan a 4 pacientes, atiendan a 5. Pongamos que eso no modifica la calidad, es una mejora de eficiencia. Entonces, esa es una vía, modificar términos de la fórmula. Uno también modifica los términos de la fórmula incorporando tecnología, por ejemplo. ¿Qué pasa si incorporo la telemedicina? Quizás puedo ver más. O cuando, no en el caso sino ponemos en el caso de la inspección de vehículos o de automóviles, etcétera, o lo que sea, puedo tener, digamos, con un equipo en la calle veo X cantidad de autos. Con ómnibus que tienen un GPS o que tienen un enlace satelital, unas pocas personas ven muchos más por hora, ¿no? Entonces puedo modificar la fórmula que vincula recursos humanos y cantidad de observaciones cambiando la tecnología, no solamente incrementando la eficiencia a través de usando la misma definición tecnológica como en este caso, o sea, son las mismas médicas, simplemente que atienden a una persona más, en lugar de uno cada 15 minutos, uno cada 12 minutos. También puedo aumentar la cantidad de insumos, puedo incorporar médicas, o sea, incrementar la capacidad.
digamos, transformando la fórmula, incorporando tecnología, mejorando la eficiencia, etcétera, siempre que no vaya en desmedro de la calidad, por supuesto, o bien aumentando los insumos, en este caso médicas. Entonces, si se agrega un médico y se extienden 2 horas la atención de todo, o sea, hace 4 médicos por 7 horas, sería 28 horas médico, por 4 son 112 los atendidos. Y si aplico además este criterio por 5, son 140 consultas. Incorporé un médico, extendí 2 horas la atención y los llevé a que en lugar de atender a 4 pacientes, atiendan a 5. Al final del día tengo 140 consultas, o sea que más que dupliqué, ¿no? Tengo como un 130% de incremento de la capacidad. Entonces, lo que quiero decir es que este ejemplo, que alude puntualmente a la actividad, digamos, productiva, digamos, de los gobiernos, es una expresión más operativa de la capacidad y que puede ser muy útil para una cantidad de análisis que se hace sobre efectivamente, sobre nuestras capacidades en un organismo a partir del cual nosotros controlamos los insumos y las combinaciones de insumos, obviamente. No estamos haciendo que la fórmula operativa de la atención de la vacunación en todo el país, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio muy, muy masivo. Estoy en un municipio y estoy calculando mi capacidad operativa para controlar vehículos, para podar árboles, para limpiar canales, para recolectar residuos, y puedo hacer cálculos de esas naturalezas. ¿Por qué es importante esto? Porque las medidas de capacidad operativa se asocian en general a la gestión por productos, por resultados. Tiene que ver con, vincula metas de gestión con indicadores, perdón, con insumos requeridos, después con los requerimientos presupuestarios, o sea, de costo para la adquisición de esos insumos. Es decir, las medidas de capacidad operativa que están asociadas a las medidas de cumplimiento de metas vertebran todo el accionar de un organismo, desde la definición de las metas a cumplir hasta la definición o la especificación del costo de los insumos que son requeridos y que van en el presupuesto anual de gastos y de cálculo de recursos. Eso es importante. Entonces, también están asociados a lo que se llamaría una sana administración, donde yo no puedo decir, o no debería poder decir alegremente, que vamos a duplicar, no sé, los servicios sin haber modificado nada de lo que hace a la producción de esos servicios. Sea porque incrementé los insumos necesarios, personas, tecnología, o porque modifiqué el modo de trabajo, modifiqué el modelo de trabajo, la fórmula operativa, como está dicho en esta presentación. Esa fórmula operativa, si yo la modifiqué incorporando tecnología o mejorando la eficiencia o cambiando un poco los métodos de trabajo y no incorporé insumos tampoco, no modifiqué nada, es imposible que yo vaya a incrementar en el doble mi productividad, mi producción primero, o sea, mi productividad va a ser la misma. Entonces, hay indicadores de capacidad operativa para todas las actividades. Acá hay un ejemplo, pero son 7 ejemplos de 50.000 ejemplos posibles, que tiene que ver con la capacidad para recolectar residuos, para tratamiento de informes de bromatología o tratamientos, por ejemplo, de hisopados. El primer cálculo que puedo hacer es decir, bueno, ¿cuál es la demanda de posibles hisopados? Bueno, ¿cómo es el proceso productivo? ¿Cuáles son los requerimientos que necesito desde el punto de vista de una especie de fórmula productiva donde haya insumos de personas, reactivos, mecanismos y laboratorios de procesamiento, con un procesamiento con una cantidad de
de productos a un determinado horario, espacios físicos. Y bueno, puedo calcular lo que tengo y sacar una medida de la producción que puedo extraer. Y si eso no alcanza, debo hacer modificaciones o en los métodos de trabajo o en la cantidad de insumos, incorporar más metros cuadrados, más personas, más reactivos, más laboratorio. Es así de simple. No hay milagro, no hay magia, como se decía también en otro momento. Entonces, esta es una expresión más operativa, pero que se desprende de lo que hemos dicho anteriormente sobre capacidad estatal, simplemente que considera los componentes 3 y 4, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el aparato productivo de la organización, eventualmente, dependiendo del caso, las relaciones interorganizacionales, cómo modifica o cómo las incorpora en la fórmula productiva para que ofrezcan mejoren, digamos, la producción de bienes y servicios. Ahí cerrando, sobre en general trayectorias de organizaciones con capacidades, bueno, ahí hay un texto muy interesante, bueno, no está en la bibliografía obligatoria, pero quien interese lo escribió Roberto Martínez Nogueira y analizó en un trabajo que está en una compilación de Carlos Acuña sobre las organizaciones del Poder Ejecutivo. Bueno, algunas a veces trayectorias que ha habido en el fortalecimiento de las capacidades de organismos nacionales importantes y de dónde provino el incremento de la capacidad. En algunos lados fue, digamos, por ejemplo, cuando había una estrategia específica de formación de recursos humanos, ¿no? En el INTA, en la década del 60, cerca de 400 profesionales agrónomas fueron enviados a hacer posgrados al extranjero, después volvieron, se incorporaron al organismo y fueron una parte de una dotación inicial que realmente potenció las capacidades y fue como el gran como mecanismo fundador de la capacidad del INTA, que después fue obviamente reproduciendo esas prácticas, incorporando tecnologías y demás. También otras, la CONEA, perdón, está puesto acá como CONEA, la CONEA también tuvo una importante incorporación de especialistas y con un flujo muy importante, digamos, de intercambio y de formación en el extranjero, como a nivel nacional en los distintos centros, y fue digamos, un organismo con una burocracia profesional de mucha envergadura. Después hubo procesos que digamos, se beneficiaron de liderazgos muy técnicos, muy solventes y de gran defensa de un determinado sector, como es el que, como ocurrieron en Vialidad Nacional o en obras sanitarias o en el mismo INTA, de que hubo, y en la CONEA también, en la CONEA durante 50 años, mientras hubo, no sé, montón de presidentes, montones de ministros, en la CONEA hubo 3 o 4 directores o presidentes de la CONEA. Y eso, digamos, más allá incluso de la alternancia o de la presencia militar, como que la CONEA tuvo siempre un socio muy importante en las Fuerzas Armadas, que fue la Armada, y que de alguna manera le garantizó mucha protección y mucho presupuesto en momentos en donde había una enorme inestabilidad. Esos liderazgos, de alguna manera, facilitaron el cumplimiento de trayectos de fortalecimiento de largo alcance. Después están aquellos organismos que se han beneficiado con esas tecnologías críticas, eso lo vimos también cuando vimos los instrumentos y los programas sociales y las variaciones. Las tecnologías de información y comunicación han fortalecido algunos organismos mucho más que otros, se han beneficiado con una penetración en el territorio muy, muy amplia, una capacidad de llegada a todos los confines del país a través del uso de cuentas, el manejo de información, la carga automática, etcétera, etcétera. Después se han conformado burocracias profesionales de alguna manera con sus escalafones propios,
pronto en la Cancillería, en el Palacio, digamos, la Secretaría de Hacienda, el Banco Central, en algunos casos en el sistema estadístico, en unas épocas, de eso después se desmontó muy abruptamente, pero bueno, en su momento había una burocracia profesional digamos, de una buena envergadura. Es decir, ha habido como, a veces distintas como trayectos o trayectorias que pueden haber tenido que ver con liderazgos muy creativos y muy estratégicos, con la capacitación de recursos humanos y con la inyección de mucha capacidad, con alianzas estratégicas dentro del sector público, han mantenido como de alguna manera más aislado un organismo de los vaivenes políticos y le han permitido un ecosistema de crecimiento y después escalafones específicos que han consolidado ciertas corporaciones públicas, no lo digo peyorativamente, lo digo como parte de los profesionales del sector público. Bueno, ha habido distintas trayectorias. Por otro lado, con algunos casos más específicos, bueno, ahí está el caso, un caso que en su momento estudié de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, muy rápidamente incorporó una serie a partir del cumplimiento de algunas funciones, incorporó tecnologías, unos recursos humanos para el análisis de accidentes, recursos humanos para el control, aunque ese control estaba muy disputado por parte de las provincias, que creen que tienen, y es posible que tengan razón, que tienen la jurisdicción originaria, digamos, del control de tránsito, y no el Estado Nacional. Pero bueno, fueron soportes en términos de tecnologías, de normas, de criterios, estableció una misma norma para una norma única para la obtención del registro, que en este momento se aplica quizás en 3/4 de los organismos emisores, todavía no tiene el 100% de cobertura. Ahora, si uno compara la capacidad que se generó con el mandato que le da la ley, que es de reducir la tasa de siniestralidad, y bueno, las capacidades que tiene la agencia son limitadas para cumplir esto, porque la capacidad, digamos, la reducción de la siniestralidad depende de varias cuestiones, fundamentalmente el comportamiento de los conductores. Y la agencia está incidiendo muy poco en el comportamiento de los conductores. Por otro lado, también depende de la calidad de la infraestructura y la agencia no tiene ninguna incidencia en esto, o tampoco tiene incidencia en las normas vehiculares o en las normas de seguridad de los vehículos y que de alguna manera protegen en caso de siniestro a los conductores o a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, concretamente, la agencia se dotó de una serie de atributos y de componentes, digamos, de capacidad, pero no al punto de poder cumplir con el mandato que la ley le dio, porque sus competencias eran acotadas y el resto de las competencias están en otras instituciones. En conjunto, la colaboración entre todas estas organizaciones, Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Secretaría de Industria, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las provincias, los municipios, toda esa alianza a favor de la seguridad vial, y todavía como conjunto no ha funcionado de una manera, digamos, tan exitosa. O sea, ha funcionado y ha mejorado indicadores, pero no de la manera en que estaba previsto. Entonces, esto es, digamos, hay un trabajo que yo en su momento preparé, ahora está un poco desactualizado porque también fue cambiando la situación de la propia agencia, se ha ido incluso debilitando un poco más. Otro trabajo que es interesante y que lo cito es el ¿cómo se llama? De Mariana Jutnowski, analizó, y es como bastante interesante para lo que estamos viviendo ahora, estudió el desempeño diferente entre Chaco y Formosa ante la epidemia del dengue del 2009, siendo dos provincias con similitudes, digamos, desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico y demás, tuvieron comportamientos o desempeños muy disímiles. A Formosa le fue mucho mejor. Chaco. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, ella detectó
que la estabilidad de los gabinetes incidió mucho a favor, en el caso de Formosa, y en desmedro, obviamente, la inestabilidad en el caso del Chaco. Y cuando eso se refiere a eso, se refiere, es cierto, también al liderazgo, pero también a los equipos en general, a los gabinetes de la alta dirección pública, que en la medida que fueron más estables en Formosa, en el caso de políticas que llama de baja complejidad técnica, incluso como la que se aplica ahora, es que baja complejidad técnica, es decir, que son enunciados que digan mantenga 2 metros de distancia, use el barbijo, airee los ambientes. O sea, técnicamente es de una resolución sencillísima, pero son políticas que requieren que esos instrumentos, que esas indicaciones sean planteadas de manera permanente, y sean parte, digamos, de una campaña permanente que de alguna manera haga que se cumpla por parte de la ciudadanía. Entonces, ahí, ante la inestabilidad, los cambios, hay una interrupción muy sistemática de estos enunciados, de estas campañas, y con un resultado muy negativo en el caso del Chaco. Entonces, ahí hay un aspecto que es como una dotación o un elemento de capacidad que es importante y que tiene que ver con la permanencia, con la continuidad del aparato burocrático, de la alta gerencia pública, y eso es un dato que destaca. Y el último caso, y ya cerramos por hoy, es un trabajo digamos, que salió publicado en la revista Desarrollo Económico, a partir del cual se analiza, esto es otro aspecto, para ver otra cuestión, cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mejoró su actividad de control de talleres clandestinos, donde se violaban una cantidad de normas de trata de personas, digamos, de trabajo esclavo, de trabajo infantil, de marcas, bueno, una cantidad de normas, y se cometían una cantidad de delitos muy graves, pero la capacidad de control era muy acotada, y cuando se alió, el organismo de control se alió con instituciones no gubernamentales que venían trabajando en contra de la trata de personas, particularmente, y tenían inteligencia en el territorio que no lo tenía el organismo de control. Cuando se aliaron con esas agencias, incrementaron su capacidad de control de una manera significativa, en relación con las otras fuentes de información que eran las provenientes de la policía. Entonces, bueno, justamente una relación favorable público-privada dota al Estado de una capacidad superior, y que se mantuvo durante un tiempo, y por lo menos digamos, lo que destaca el estudio. Bueno, esa fue entonces un poco la segunda parte. Aprovecho acá ya que estoy para comentarles que vamos a hacer un cuarto ejercicio donde pueden retomar su estudio de caso. Recuerden que ahora cambia el foco, ya no es una política, sino es dentro de la política que están estudiando. Identifiquen alguna organización pública ligada a esa política. Pero ahí, ojo que el objeto de estudio es una organización pública. Es la dirección tal, es la secretaría tal, es la agencia tal, es la autoridad tal, sea centralizada o sea descentralizada. Analicen, recuerden que esos son ejercicios de 2 páginas, elementos que ustedes tengan, y a partir de algún marco conceptual, sea el de los 4 componentes o sea el de los 6 déficits, cualquiera de los dos, es indistinto, cualquiera de los dos que les resulte más atractivo, más cómodo, recolecten algunos datos que puedan dar cuenta de la capacidad de la organización para cumplir con un mandato que ustedes, bueno, pueden detectar, que pueden decir, bueno, ¿para qué? ¿Qué organización? ¿Para hacer qué? Digamos, dentro del trabajo que están llevando a cabo.
y a partir de algún marco conceptual identificar, recolectar muy rápidamente algunos datos de los que hayan venido trabajando, para hacer una especie de un primer planteo sobre las capacidades de ese organismo. Bien. Por el momento, vamos a dejar ahora de grabar.